Bien, continuando con el mismo tema, ahora vamos a hablar de la clasificación histopatológica de lo que son los tumores músculo-esqueléticos o los tumores óseos, básicamente. Para esto he tomado como referencia una clasificación que menciona la Organización Mundial de la Salud, ya que esta reúne a especialistas de diferentes partes del mundo y a partir de varios años va a publicar diferentes clasificaciones de los tumores óseos bajo la dirección y colaboración de profesores, médicos, maestros en medicina que son considerados de acuerdo a la época. Inicialmente la primera clasificación que se ha planteado ha sido en 1972 y esta clasificación se ha basado principalmente en el origen de los tumores y en su imagen histológica. También se han clasificado las lesiones pseudotumorales, ¿no es cierto? Las que son posibles o falsos tumores. De esta manera, en el año de 1980, el doctor Fisher, del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Florida en Estados Unidos, ha propuesto un sistema de clasificación para las neoplasias del sistema musculoesquelético que va a estar basado en las características clínicas, radiográficas e histológicas y las ha agrupado de acuerdo al comportamiento biológico que presentan. Esta clasificación provee los lineamientos para establecer un tratamiento y el uso de adyuvantes, que quiere decir la quimioterapia y o la radioterapia, así como un pronóstico. Esto incluyendo el riesgo de la metástasis. Entonces todo esto se realiza en el Hospital de Ortopedia del doctor Victorio de la Fuente Narváez. Junto con el doctor Luis Felipe Moreno Hoyos empiezan a aplicar la clasificación empleada o propuesta años anteriores como una guía en el manejo de los pacientes con tumores óseos. De acuerdo a este manejo se ha obtenido grandes resultados, por lo que en la actualidad se sigue usando este tipo de clasificación. Es importante mencionar que aunque se haga una estadificación, se aplica solamente en algunos casos para las lesiones no solo del tejido musculoesquelético, sino aquellas que tengan una histiogénesis en el tejido conectivo, y no así para las lesiones primarias de las células redondas como las leucemias, los linfomas, mielomas, los tumores de Ewing o las metástasis. La clasificación por estadios que presenta o que propone Enekin se basa en tres parámetros. Primero, en el grado histológico del tumor, en la extensión local de la lesión, en la presencia o ausencia de metástasis. De acuerdo al grado histológico, este va a ser el mejor parámetro para calcular el riesgo de sufrir metástasis. Se va a tener el grado 0, que corresponde al tumor benigno sin riesgo de enfermedad metastásica. Tenemos al grado 1, que corresponde al tumor maligno de bajo grado. Esto quiere decir que el riesgo bajo de la enfermedad metastásica es inferior al 15%. Y tenemos el grado 2, que es un tumor maligno de alto grado, cuyo riesgo
de enfermedad metastásica es superior al 15%. En cuanto a la extensión y la localización, se va a describir basándose en si limita o no con un compartimento de origen. Esto nos va a indicar la probabilidad más elevada de la metástasis. Entonces, se hace la nomenclatura de A, que va a estar limitada dentro de la estructura anatómica que ha dado origen a la neoplasia. La B, si está fuera de la estructura anatómica que da origen a la neoplasia. La T1 va a ser intracapsular. La T2 será extracapsular y además intracompartimental. La T3 será extracapsular y extracompartimental. En cuanto a la extensión a la distancia de la enfermedad, la nomenclatura será M0 cuando no existe metástasis regional o a distancia, y M1 cuando existe una metástasis regional o una metástasis a distancia. Entonces, con esta nomenclatura, con estos anteriores parámetros, los tumores del sistema musculoesquelético se van a dividir en dos grandes grupos. Van a ser los benignos y los malignos. En la clasificación de Enneking también es de utilidad para evaluar la sintomatología de las lesiones tumorales musculoesqueléticas, las cuales van a variar de acuerdo al estadio de las mismas y también con la finalidad de comprender mejor la aplicación de los criterios médicos que se pudieran presentar. Vamos a tener entonces, como ya hemos mencionado alguna vez, los que son formadores de hueso, los que son formadores de cartílago. Dentro de estos vamos a tener a los benignos, que hemos mencionado, como el osteoma osteomastoide y el osteoblastoma en el caso del hueso. Vamos a tener un estadio intermedio, que va a ser el osteoblastoma agresivo, que es netamente maligno. Y dentro de los malignos vamos a tener el osteosarcoma, el parosteal, periosteal y el superficial de alto grado. Cuando se presente en el tejido blando como en el cartílago, los benignos serán el condroma, el condroma con el encondroma, el periosteal, que es yuxtacortical, el osteocondroma, el solitario y el múltiple dentro del osteocondroma. Tendremos al condroblastoma, que es epifisiario, y luego al fibroma condromixoide. Dentro de los malignos están mencionados en número de 6, será el condrosarcoma, que es el convencional, el tradicional, el condrosarcoma desdiferenciado, el condrosarcoma yuxtacortical, el condrosarcoma mesenquimal, el condrosarcoma de células claras y el condroblastoma maligno. En el caso de los formadores de hueso, el tumor de células gigantes va a ser el osteoclastoma. Y en los formadores de cartílago vamos a tener otros tumores de tejido conectivo. Tenemos los tumores medulares, que van a ser malignos, son todos. En este caso está el sarcoma de Ewing, como he ido mencionando, el tumor neuroectodérmico óseo, el linfoma óseo maligno y el mieloma.
Vamos a tener a los tumores vasculares, que van a ser los benignos, los intermedios o indeterminados y los malignos. Dentro de lo que son los cartílagos vamos a tener los benignos, el intermedio, los malignos y otro tipo de tumores. En toda esta clasificación no se considera al sarcoma de Paget porque está dentro de otra clasificación. Otro tipo de clasificación que se considera son también de acuerdo a las presentaciones que puedan ser de acuerdo a las lesiones pseudotumorales. Entonces tomaremos en cuenta al quiste óseo, al solitario, al aneurismático, al yuxta articular, cuando presenta un defecto fibroso, a la displasia fibrosa o displasia osteofibrosa, a la miositis osificante, al tumor pardo del hiperparatiroidismo, cuando existe también el quiste epidermoide intraóseo, y otro tipo de clasificaciones como la clasificación de Enneking, que menciona a los tumores benignos con números y son inactivos, activos y agresivos, y a los tumores malignos cuya nomenclatura está en números romanos. Y vamos así sucesivamente leyendo o viendo, la clasificación que está determinada por la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación es tomada, como he mencionado, desde el año de 1913, desde el año 1970, disculpen el error, en 1972, que hasta la fecha se la puede emplear. La última actualización de esta clasificación de la OMS ha sido en el año 2013. Entonces, esta es una buena base guía para la clasificación de los tumores.